Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula, a esta reunión habitual que se ha hecho a través de nuestra cápsula Conversando de Ciencias y algo más, desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Antes de comenzar, queremos saludar afectuosamente quienes nos escuchan a través de Radio Chilena de Talca y, por supuesto, quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube de la universidad. Hoy tenemos un tema que es bien especial, algo que no habíamos hecho anteriormente en nuestra cápsula, y que es conversar con una egresada, la mejor egresada del año 2015. Queremos saludar muy cordialmente y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación a Valentina Orellana Villalobos. Muchas gracias, Valentina, por estar presente con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado también en esta cápsula. Y por supuesto también nos acompaña el académico también de la carrera de Matemática, Pedagogía en Matemática y Computación, profesor Julio Leiva. Profesor, muchas gracias también por haber aceptado esta invitación, digamos, a participar en esta cápsula en Conversando de Ciencias y algo más. Sí, yo también no me queda más que agradecer que me hayan aceptado el formato, porque era una propuesta que yo venía pensando hace mucho tiempo y me parece una buena oportunidad de comenzar con la mejor egresada del 2015, que es una generación que fue muy cercana conmigo, y bueno, todas las generaciones han sido cercanas conmigo, pero especialmente ellos porque yo cuando asumí de director, hace tiempo atrás, ellos fueron mis primeros estudiantes a los cuales recibí. Por supuesto, que es muy interesante, sobre todo esta conversación que se va a dar, porque Valentina también nos entregará su experiencia de cómo los nervios que a lo mejor tenía antes de ingresar a la universidad, qué es lo que estudiar, cuáles son mi habilidades, entre otras cosas. Y para esto quisiera recordar también, Valentina, profesor, a que también hay cientos de jóvenes que están en las mismas, pensando: ¿dónde saco información? ¿Dónde puedo sacar datos de carreras? Yo quiero invitarlos a que ingresen a www.prenovato.ucm.cl. Ahí encontrarán todo en relación a lo que se viene, por ejemplo, a la nueva prueba de transición y entre otras cosas. Así que los dejo invitados. Bueno, Valentina, egresada de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad Católica del Maule, fue la mejor egresada de su generación. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Linares, en el Colegio Providencia de la misma ciudad. Valentina, la verdad que nosotros estamos muy, muy contentos de que nuevamente haya aceptado nuestra invitación y que esté acá con nosotros, porque contando tu experiencia, pero hay un tema que es importante saber y preguntarte: ¿en qué momento te diste cuenta de que te gustaba la matemática? ¿Estabas en educación básica, en media? ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de este tema? Pensando en la pregunta, yo creo que fue más que nada en enseñanza media, porque, claro, estaba dentro de las asignaturas que a mí no me costaba mucho. Entonces dije que puede que por ahí vaya mi camino, ¿ya? Ujú. Pero hay, bueno, en mi época, sobre todo ahora también, en segundo medio, para tercero medio, uno tiene que elegir por qué camino se va. En mi época era solamente científico y humanista, ahora sabemos que tenemos más opciones por todos estos cambios del currículum. Claro. Entonces, sabía que algo humanista no era mucho lo mío, entonces ya, me fui por el lado científico y ahí uno entra a un diferenciado matemático y ahí empecé a ver temas, ver contenidos que realmente me llamaron mucho la atención, sobre todo los lugares geométricos, parábola, elipse y muchas cosas más relacionadas con la matemática en específico. Entonces yo dije, claro, por ahí va más o menos mi camino, el que también uno tiene que ir viendo qué es lo que va a hacer a largo plazo, porque puede que, claro, me guste algo, pero también tengo que poner el empeño para que me vaya bien en ese algo. Entonces, ahí estaba esa combinación y claro, equiparar este 50 y 50 de tratar de que me guste y tratar de hacerlo bien también. Entonces, yo diría que, claro, y tercero medio fue como ahí la clave como para decir, ya, es lo que me gusta, la matemática en específico.
Claro. Bueno, y después cuando estaba en cuarto medio, en el momento de las grandes decisiones que tienen todos nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, en ese momento vino la elección de la carrera, ¿cierto? Sí. Y me imagino que pudiste haber estudiado cualquier otra carrera que tiene que ver con matemática, por ejemplo, alguna ingeniería. ¿Por qué Sí, elegiste pedagogía y con énfasis en matemáticas? ¿Qué te sí, entusiasma más? ¿La matemática? Pero esa es otra pregunta en realidad, o la pedagogía. Esa que uno le formula siempre a los estudiantes cuando ingresan. claro. Sí, bueno, contestando un poquitito de que yo creo que sí, podría haber estudiado otra carrera, ingeniería, por ejemplo, pero también se remonta a que en el colegio siempre le enseñaba, ayudaba a mis compañeras. Entonces también ahí va como un poquito la vocación y el alma de ser profesor de alguna otra forma. Y claro, combinarlo con lo de matemática, que era lo que a mí me gustaba y que me llamaba mucho la atención. Entonces por ahí va también el hecho de que elegir pedagogía en matemática, pero pedagogía en matemática lo elegí en cuarto medio, ya cuando estaba casi saliendo. Entonces, igual ahí, antes yo pensaba que ingeniería, sí, todo el rato, pero después dije, no, mejor la pedagogía, creo que me va a llenar un poquito más el alma. Yo creo que muchos de los que entramos a pedagogía pensamos en eso, en que vamos a educar a las nuevas generaciones, a tratar de que piensen diferente. Entonces, también iba por eso. Y el hecho de si fue por la pedagogía o la matemática, yo creo que fue al comienzo por la matemática en sí, ¿ya? Y después, durante el camino, fue el hecho de que me gustara la pedagogía, de enseñar, de que existen formas de enseñar ciertos contenidos o algo por el estilo. Pero fue la matemática la que me llevó a elegir esta carrera. Y una vez, y una vez en la carrera, ¿cómo fue tu adaptación? Es decir, la idea que tenías de la matemática, ¿en qué grado coincidió con lo que viste en la carrera? En cuanto a la adaptación, ahí hay que tener como varias aristas en cuenta porque yo siempre viajé a Talca. Como soy de Linares, siempre Ujú. viajé. Entonces ya eso llevaba como un costo por ejemplo, del cansancio, de estar todo el día en la universidad, levantarse temprano. Entonces hay una arista como de la adaptación. Y en cuanto a las clases o los ramos que son netamente de matemática, costó bastante al principio y eso yo creo que todos los decimos, no solamente en la carrera de pedagogía en matemáticas, sino que en cualquier carrera a uno le cuesta, y le cuesta mucho adaptarse, hacer ese puente, ese cambio entre, claro, estamos en enseñanza media y pasamos a la universidad, y en la universidad igual el mundo es distinto, y nadie nos puede decir lo contrario, o sea, tenemos que, no sé, mayores horas de aprendizaje autónomo, y eso a veces en la enseñanza media uno no tiene ese hábito. Entonces también la adaptación fue complicada, pero se logró. Y en ese momento de adaptación, en ese periodo, ¿hubo quizá algún instante en que dijiste, quizá esto no es lo mío? Sí, yo creo que muchas veces, sobre todo en el primer año, y es algo que no hay que tener miedo de decirlo también porque es parte del aprendizaje también que cada uno tiene en sus carreras. Insisto, en cualquier carrera en general, no solamente en pedagogía en matemática. Sí, muchas veces yo dije, quizá esto no es lo mío, porque igual era complicado. Insisto, ese paso de la enseñanza media a la universidad, para algunos les cuesta más, otros menos, pero igual fue complicado y, insisto, hubieron momentos que yo dije, quizás esto no es lo mío, quizás me tendré que cambiar de carrera o quizás, no sé, estudiar mucho más y eso al final es lo que uno aplica, tratar de estudiar y poner todo el empeño posible para que las cosas salgan mejor. Claro. En cuanto a tus compañeros y compañeras, ¿qué percibiste en los primeros años sobre las dificultades que tenían? Que yo creo que todos teníamos bueno, la gran mayoría tenían la dificultad de este paso de enseñanza media a universidad. Mm. Entonces, estábamos casi todos parejitos en eso. Y claro, igual, claro, se formaban grupos de trabajo, nos tratábamos de ayudar porque para ciertos ramos, no sé, unos sabían mucho más que los otros, entonces igual hubo bastante compañerismo, hablando desde el comienzo, en donde nos apoyábamos de alguna u otra forma porque estábamos todos en lo mismo, estábamos comenzando una carrera y la cual era un poquitito complicada, entonces por ahí estábamos casi todos iguales.
Bueno, una vez que ya tú encontraste la fórmula, digamos, para poder que te fuera bien y todo eso, ¿cómo fue ese encuentro con la fórmula? ¿O cuál fue la fórmula? Sí, para obtener ese rendimiento que después te estuviste promediando la carrera. Porque te pregunto esto porque yo estudié matemática y yo nunca logré encontrar esa fórmula. Siempre sabía que tenía que esforzarme para poder que me fuera bien, pero cada semestre era un sufrimiento de enfrentar los cursos nuevos. Un sobreviviente. Entonces, Claro. un poco para contarle a las nuevas generaciones, para que así no se desanimen, porque yo creo que es la persistencia que uno al final, a través de eso logra hacer clic con la matemática en sí, con las otras ciencias también. Sí, por la Sí, constancia, importante. la constancia en cualquier carrera es fundamental para poder sacarla adelante, independiente si salimos como el primer lugar, mejor egresados o no. Pero claro, bueno, la verdad es que yo no era mucho de los estudiantes en los cuales iba a una clase y como que de la nada sabía todo. Entonces, tenía compañeros y que hasta ahora los admiro todavía, que tenían muy buen análisis, llegaban a muy buenas conclusiones. Y yo era como igual lo contrario, porque yo soy de las personas que tiene que estudiar, estudiar y estudiar y así aprende. Y llegaba un momento en que ya no entendía algo y claro, era también mucho de preguntar a los profesores. Yo creo que también eso me caracterizó bastante más en los ramos matemáticos en sí, de que eran muy preguntona. Y yo creo que eso también es bueno porque el alumno o el estudiante en sí tiene el miedo a preguntar. Y la verdad es que debería ser todo lo contrario, porque para eso están, bueno, ahora, para eso estoy como profesora, y en esa época estaban los profesores, en los cuales nos teníamos que ayudar, ¿no?, unos con otros, pero también teníamos que hacer estas preguntas a los profesores para poder salir de estas dudas. Porque al final yo era la que ya llegaba a mi casa, estudiaba, pero ahí surgían todas estas dudas. Y sí, era bastante preguntona, y es bueno, la verdad es que hay que sacarse ese mito de que preguntar es malo, de que mi pregunta es tonta. Lo más probable es que esa pregunta también la tenga mi compañero y no lo quiera decir también. Entonces, en eso me caracterizó bastante y yo creo que por ahí, no sé si una estrategia como tal, pero me ayudó bastante a salir adelante y a tener buenas calificaciones como tal. Pero además de eso, yo también soy de las que, claro, se les entra una idea, pero así como entró la idea, también se le va la idea. Entonces también soy mucho de las que anota bastante todo, mis apuntes eran bastante extensos, así que también eso como preguntar, ir anotando y después cuando tenga la posibilidad o el tiempo de preguntarle al profesor, realizarlo, porque, insisto, es súper importante y eso ayuda también a la constancia, como decían al comienzo de esta pregunta, que la constancia nos va a llevar no sé, en este caso a llegar a la meta, que era sacar la carrera y tratar de sacarla lo mejor posible. Claro. Eso es muy importante lo que dice Valentina en cuanto a preguntar sin temor, pero también depende mucho también de cómo el profesor hace su clase. Justamente el profesor Julio Leiva se acuerda que estuvimos conversando que también el profesor tiene que tener los espacios necesarios para que generen también interrogantes los alumnos, que eso es importante. Ahora, en cuanto al tema más de universidad, Valentina, tú conoces Alumni, ¿cierto? Sí, sí, lo Sí. conozco. Sí. Mira, te pregunto esto porque por lo general hay una gran presión sobre las instituciones de educación superior para relacionarse con sus egresados y hacerlos participar con su universidad. ¿Qué crees que debería hacer la universidad en este tema? Es que, claro, lo conozco por el hecho de que, por ejemplo, últimamente han estado haciendo bastantes charlas y exposiciones y invitan a los egresados. Ujú. Eh, yo creo que una especie de acompañamiento con el estudiante, no solamente cuando egresa, sino que un poquito antes, ya en acompañarlo y de alguna otra forma también se generan estos lazos de confianza que al fin y al cabo el hecho de generar este lazo de confianza ayuda a que, no sé, seamos más partícipes en Alumni o algo por el estilo. Así que
yo creo que eso, y no solamente en la universidad, en cualquier universidad, la entidad que tenga que ver con los egresados, generar un poquito más de confianza, un lazo más cercano con ellos. O sea, en términos prácticos, que el alumni esté presente durante la carrera. Claro. Que haga actividades, que no solo invite a los egresados, sino también a los que están estudiando. Sí. Toda la razón. Claro. Bueno, ahora que estudias, que estás trabajando, porque estudias, te iba a decir, que estás trabajando, Valentina, estás trabajando en Linares, ¿cierto? Sí. En un colegio bastante exigente para los profesores, según lo que me han contado. ¿Cómo te proyectas tú a mediano y largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Seguir estudiando? ¿Algo relacionado con matemática o con la pedagogía? Sí, es una interrogante que me he hecho este último tiempo, sobre todo en esta época de cuarentena. Si quiero seguir estudiando o no, y la verdad es que sí, quiero seguir estudiando, no sé si un magíster o algo por el estilo, pero yo creo que al principio, si es que me proyecto ya a largo plazo, comenzaría con algo más matemático y después con algo relacionado con la pedagogía en sí, porque hace poco también un colega me decía que uno, sobre todo en educación, pero yo creo que pasa en varias carreras, uno no sabe todas las respuestas. Entonces, uno siempre se tendría que estar perfeccionando o en este caso, o buscar información que lo ayude para que cada vez se va actualizando todo esto. Así que sí, necesito y quiero estudiar más adelante, esperando ya cuando termine esto, y algo más matemático. No sé específicamente si es algo más algebraico, algo más estadístico, eso todavía no lo tengo en mente todavía, pero de que sí quiero seguir estudiando, sí quiero. Esta es una muy buena noticia porque siempre yo he tenido el deseo que todos los estudiantes sigan estudios superiores después. En mis tiempos eran muy pocos los que seguían estudios superiores porque había muy pocas opciones. De hecho, uno tenía que irse a Santiago, Concepción a veces. Ahora también, pero ahora hay más facilidades, hay más becas para estudiantes de ciencia y especialmente de matemáticas. Casi los estudios superiores de posgrado son gratis. De hecho, yo nunca pagué ningún arancel por estudiar mi magíster. Y es porque hay plata para eso y el dinero no se ocupa, porque hay pocos interesados en estudiar la ciencia. Claro, eso es un punto importante. Y también informarse. También hay que hacer un llamado a los jóvenes también que se tengan que informar. Tienen que leer, informarse con respecto a las distintas y diversas becas que hay para seguir estudiando y perfeccionándose. Agradecemos Valentina Orellana. La verdad que se nos terminó nuestra cápsula, así que agradecemos a Valentina por haber estado con nosotros, al profesor Julio Leiva por esta conversación que estuvo bastante entretenida. Así que ambos muy agradecidos de haber participado acá en esta cápsula conversando de ciencias y algo más. Por nuestra parte, queremos, profesor. No, siga nomás para... Pensé que me iba a dar la palabra, pero no me la quiso dar. Así que... Por favor, si quieres, profesor, no hay problema. No, porque esto está redondeando un hilo. Bien, la verdad que agradecer a ambos por la participación, fue una cápsula muy entretenida, agradecer especialmente a Valentina por haber tenido su paciencia y haber respondido a todas estas preguntas que probablemente, y así va a ser, muchos de jóvenes que nos están escuchando les va a servir para que vayan viendo cómo es el mundo también de la universidad y también cómo son las decisiones previas. Así que por nuestra parte será hasta una próxima vez. Síganos en nuestras redes sociales a través de Instagram, a través de nuestro Facebook y por supuesto nuestro podcast a través de Facultad de Ciencias Básicas UCM. Así que será hasta una próxima vez. Nos vemos. Nos vemos, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.